Es la continuación de donde nos quedamos la semana pasada. Primera de Timoteo, capítulo 4, y tenemos los versículos, capítulo 5, y vamos a tomarnos hoy hasta los versículos del 1 al 5 del capítulo 6. O sea, Primera de Timoteo, capítulo 5, y la lectura va a llegar hasta el 6:5. Cuando estén todos listos, pues vamos a proceder a leer el texto completo y luego vamos a explicarlo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. ¿Ya? ¿Listos? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a quedarnos hasta ahí, hermanos, por esta mañana, y vamos entonces a comenzar a ver estas recomendaciones o estas órdenes que el apóstol Pablo le transmite a Timoteo. Como ustedes saben, el tema fundamental de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo es que él sepa cómo debe conducirse en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad.
Y el apóstol Pablo está dándole instrucciones a Timoteo porque en la iglesia de Éfeso ya se había desvirtuado la enseñanza que Pablo mismo había llevado. Y a pesar de que el apóstol Pablo había advertido, y lo vemos nosotros en el libro de Hechos, que se aparecerían luego una serie de lobos rapaces, o sea, una serie de falsos hermanos y malos maestros y falsos maestros. Con todo esto, pues había sucedido en un tiempo muy breve, o sea, no fue algo que sucedió al cabo del tiempo, sino que prácticamente de inmediato en cuanto a la iglesia de Éfeso. Y Pablo envía a Timoteo con la encomienda de que ponga las cosas en orden. Habían dejado de predicar el evangelio, estaban introduciendo una gran cantidad de doctrinas incorrectas, falsas doctrinas, malas doctrinas. Pablo le indica una y otra vez que él debe guardar y celar la sana doctrina. Y a pesar de ser Timoteo un muchacho muy joven, por así decirlo, un joven pastor, un joven misionero, pues sin embargo el apóstol Pablo le dice que él no debe atemorizarse, no debe dejar que la timidez le gobierne, sino que él debe mandar, enseñar, ordenar. Y varias veces hace el mismo tipo de exhortación a Timoteo, de manera que las cosas que él está a través de Timoteo ordenando a la iglesia, las cumpla y las haga cumplir. En este caso nosotros vemos que el apóstol Pablo está trayendo, por dirección del Espíritu Santo, una serie de indicaciones que tienen que ver con los asuntos de la familia, de la casa de Dios. La iglesia no es un club social, la iglesia no es una reunión cualquiera, un comité cualquiera, no es de ninguna manera un grupo determinado en cuanto a una etnia, en cuanto a un partido, en cuanto a una... La iglesia es una familia, ¿verdad? Es un organismo vivo, sin lugar a dudas, visto desde el punto de vista de que debe crecer, debe evolucionar y cada uno de nosotros forma parte de ese organismo del cual Cristo es la cabeza, pero fundamentalmente es la casa de nuestro Señor. Y no estamos hablando en términos del templo, sino del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros comprendemos como iglesia local. Por eso he sido desde siempre completamente reacio al turismo eclesiástico o eclesiástico. Las personas tienen un compromiso en su casa, en su iglesia, y deben permanecer en su iglesia, ser parte de su iglesia y ser activos dentro de su iglesia. No pueden ser visitantes en su propia iglesia. Deben ser personas que estén involucradas en los ministerios de la iglesia, en la expansión del evangelio, en la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo. La familia del Señor, la casa del Dios viviente, la familia de Dios, es un lugar donde aparecen con mucha frecuencia fricciones entre los miembros de la familia. Y eso ustedes lo conocen porque cada uno de nosotros lo hemos experimentado en nuestras propias familias paternas, ¿no? O sea que hay problemas entre determinados hermanos, a veces problemas con los padres con los hijos, a veces son personas extrañas a la familia, pero que tal vez por ser un pariente cercano, pues están involucrados y también traen dificultades o problemas. A veces inclusive los problemas vienen desde personas que están anexas o adosadas a la familia como consecuencia del servicio que hacen para ellos. Pero es un lugar donde hay una interacción muy fuerte. Cualquier familia nuestra, nosotros sabemos que es así. Desde que sale el sol hasta que nos vamos a la cama, estamos interactuando unos con otros. Y los problemas vienen, emergen y surgen. El apóstol Pablo está dando instrucciones aquí de cómo debe ser el trato interpersonal en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él pone mucho énfasis, lo leímos ahora en los versículos, en dos grupos particulares, el grupo de lo que tiene que ver con los ancianos y el grupo que tiene que ver con las viudas, ¿verdad? Pero vemos también que menciona a otros grupos también. Vamos a tratar de una manera muy breve, no va a ser un mensaje grande y va a ser prácticamente un estudio bíblico. Vamos a tratar en esta mañana de ver cuáles son las recomendaciones. Entonces, esto que vamos a ver, tenemos que guardarlo aquí adentro y en el momento ponerlo por obra. Porque, óyeme, muchas veces los pastores nos pasamos el tiempo como los bomberos, apagando fueguitos, problemas que hay entre un hermano y otro que emergen en un momento dado y cuando viene a ver se puede armar un tremendo problema porque no se están haciendo las cosas correctamente, porque no se están siguiendo las enseñanzas bíblicas. La primera cosa tiene que ver con el trato para con los ancianos. Como dice el primero de los versículos, no reprendas al anciano. Cuando habla del anciano aquí está hablando de los presbíteros, está hablando de las personas que no necesariamente son pastor, pero que son personas que por su edad y por su madurez dentro de la iglesia, estas personas deben recibir necesariamente un trato especial. Muchas veces algunos se equivocan y creen que a los jóvenes les pasa eso con mucha frecuencia, que creen que pueden de una manera informal y más que informal y respetuosa tratar a los mayores. Recuerdo una ocasión un profesor en la universidad que un estudiante de mi grupo se le ocurrió tutearlo,
llamarlo por su nombre y ese día le dijo: joven, ¿qué usted estudia? Le dice: yo estudio arquitectura, profesor. Dice: usted estudiaba arquitectura en esta universidad. Porque el profesor se sintió agredido porque sencillamente se refirió a él de una manera, vamos a llamarle, muy ligera, tuteándolo hasta con un apodo. Realmente eso es un exceso, podríamos decir, tal vez, pero el hecho es que era una persona que necesariamente debía recibir un trato particular porque era una autoridad, era una persona muchísimo mayor, un hombre mucho mayor, y toda la juventud de la universidad debía tener esa consideración. Cuando se habla de los ancianos, ¿verdad? Y en nuestra congregación tenemos ya varios ancianos, dice de una manera muy clara que el trato que debe tener la congregación hacia ese anciano, y se lo está diciendo a Timoteo, que ya de por sí es un pastor, ¿verdad? Un joven pastor. Dice: no te ocurra de ninguna manera reprenderle. Cuando tú tengas algo que decirle a él, o algo que achacarle a él, o algo que reclamarle a él, dilo, hazlo en forma de exhortación. Y lo que está enfatizando aquí es la forma. O sea, está enfatizando la forma. No se refiere a eso que el pastor o el anciano o la persona que esté en autoridad pues siempre va a tener la razón. Muchas veces se va a equivocar, muchas veces no va a estar haciendo lo correcto. Perfectamente puede suceder, pero eso no te autoriza o no te avale para que tú vayas y le faltes el respeto reprendiéndolo como si fuera, en buen dominicano, como si fuera un muchacho, ¿verdad? Porque el muchacho eres tú en todo caso respecto al anciano, aunque tal vez a veces la diferencia no es solamente de edad. En cualquiera de los casos, hace una recomendación general en cuanto a la actitud que tenemos que tener para con las personas que están en autoridad, las personas que son mayores, los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Pero de una manera muy particular, a partir del versículo 17, se refiere a aquellos ancianos que ejercen el ministerio pastoral. Y podemos nosotros verlo aquí cuando dice en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, o sea, los que están ejerciendo gobierno o autoridad. Y da varias recomendaciones. Voy a tratar de verlas, todas ellas de una manera muy sucinta, o sea, muy rápida, para que no nos tomemos mucho tiempo. La primera recomendación que da en cuanto a los ancianos es que si están dirigiendo, si están gobernando la congregación, ¿verdad? Si están trabajando en la congregación, ¿verdad? Pues estas personas deben ser honradas por la congregación, deben tener un trato respetuoso de parte de la congregación. O sea, por eso dice aquí la Escritura que los ancianos que gobiernan, aquellos que gobiernan y gobiernan bien, ¿verdad? Si no gobiernan bien no deberían estar de ninguna manera como ancianos en la congregación, pero los que están dirigidos, los que se han dedicado han tomado la responsabilidad dada por el Señor de gobernar, y en particular los pastores de la iglesia, estas personas deben ser tenidas con doble honor. Y la palabra honor es la que quiero enfatizar aquí. O sea, deben ser honrados por causa de su buen gobierno. Deben ser honrados porque están haciendo el trabajo del Señor y deben tener un trato respetuoso la congregación hacia esas personas. No se espera otra cosa de la congregación hacia sus pastores, y podríamos tal vez incluir a los diáconos que están involucrados también en el gobierno de la iglesia juntamente con el pastor. Consecuentemente, debe reconocérsele su ejercicio ministerial. Y cuando se trata de personas que están enseñando, maestros de escuela dominical, ancianos, cuando se trata de hermanos distintos que tienen la encomienda de enseñar, de nutrir al cuerpo con la palabra de Dios, los predicadores de la iglesia, pues más aún todavía debe haber un reconocimiento de parte de la congregación hacia ellos, por causa del ministerio que están llevando a cabo, el ministerio de la palabra. Dicen mayormente los que trabajan en enseñar y predicar, versículo 17, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Cuando se habla de doble honor, muchas veces hace referencia a la provisión que debe haber, o la atención que debe haber hacia estas personas que están dedicados de una manera exclusiva muchas veces al ministerio de la palabra del Señor. También en el versículo 18 habla de esto, de la necesidad o la responsabilidad que tiene la iglesia de proveer a los ancianos, de manera de que, a los ancianos que están gobernando, a los pastores, de manera de que ellos puedan ejercer el ministerio pastoral sin tener limitaciones, sin tener cosas que le amarren. Muchas veces, y es el caso de muchos pastores en muchas congregaciones, no les queda más remedio que tener trabajos parciales, ¿verdad? Y a veces inclusive trabajos a tiempo completo fuera para poder mantener sus familias, que es su primera responsabilidad como pastores, ¿verdad? Su propia familia. Y entonces luego, en el tiempo restante y muchas veces en el tiempo del descanso, de la salud, pues sin tener ninguna oportunidad para el ocio, ellos deben dedicarse a la obra del Señor.
Pero esto no es lo ideal. Lo ideal es que el obrero sea digno de su salario, como dice la Escritura. Y por eso aquí hace especial mención como referencia a la ilustración del bozal que no se le debe poner a un buey que está trillando. Y la imagen es la siguiente. Si un buey está haciendo su trabajo al arar, si sencillamente camina hacia adelante, no lo vamos a refrenar. Un anciano o un obrero que está haciendo la obra del Señor, tenemos que tratar de evitar que tenga tropiezos, frenos, paros, bozales que le impidan seguir hacia adelante. Por eso hay que evitar que tenga ese tipo de inconveniente, el inconveniente de tener limitaciones económicas que le impidan poder concentrarse en la obra del Señor. En 1 Corintios capítulo 9, los versículos 9 en adelante, el apóstol Pablo confirma esto, cuando dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Lo dice enteramente por nosotros, por los cristianos, por la iglesia. Dice, la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y lo dice precisamente porque con esperanza debe trabajar el que ara. Y el obrero del Señor, al igual que cualquier otro obrero, también es digno de su salario. Y esto es lo que se refiere a ese texto que está aquí. Entonces, estamos hablando de los pastores. El trato hacia los pastores, ¿verdad?, debe ser un trato que les honre, o sea, con honor, con respeto completamente. Debe ser, debe cuidarse de que él no tenga la familia pastoral o las familias pastorales limitaciones, o sea que la iglesia tiene la responsabilidad de proveer para las necesidades de la familia pastoral y del pastor. Y la cuarta cosa que vemos aquí en el versículo 19, me están siguiendo, ¿verdad? ¿Ok? Atiendan bien, ¿verdad? Para que después cuando hablen conmigo me digan, señor pastor, respetuosamente, porque si no, ¿verdad? Voy en serio. La cuarta cosa, vemos que hay que tener mucho cuidado a la hora de dirigir el dedo señalando a un pastor, a un anciano que está sirviendo al Señor en el gobierno de la iglesia. Fíjense cómo dice el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Se debe rechazar del todo cualquier tipo de acusación unipersonal en contra de un pastor o de un anciano de la iglesia. En otras palabras, tiene que ser que vengan varios testigos, pero si una persona hace una acusación, no debe ni hacérsele caso, no debe ni oírse la acusación de esa persona, porque precisamente Satanás utiliza mucho esto para desprestigiar a los obreros del Señor y para sembrar disensión dentro de las iglesias. Y cuando se mina la autoridad, automáticamente se está minando prácticamente todo el cuerpo de la iglesia. Entonces, a los ancianos como a padres, a los padres los honramos, los veneramos, los adoramos, los amamos, los acotejamos, los queremos, los acurrucamos, los cuidamos, ¿verdad? A los padres. No los estamos dándole boche, no le estamos regañando, ¿verdad? Y en particular a aquellos que están ocupados en el ministerio de la palabra de Dios, le tratamos con doble honor, con doble honor. Ahora bien, los pastores pecan, sí pecan, y a veces muy mal. Y lo grave del caso es que cuando los pastores pecan, el pecado del pastor muchas veces arrastra también a mucho de la obra del Señor dentro de las congregaciones y aún fuera de ellas. Entonces hay momentos en el cual no queda otra cosa que enfrentar al pastor que está en el pecado y que persiste en el pecado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Si hay un pastor que está en pecado, debe venir, ¿verdad?, una acusación de ese pecado de más de una persona, y debe llevarse esto directamente con los principios bíblicos que están en Mateo capítulo 19 a la confrontación con la persona que está en pecado. Entonces, ese es el caso en el cual debe acudirse o a los otros ancianos o a los diáconos de la congregación para que ellos vayan donde el pastor, le amonesten, ¿verdad? El deseo, como con todo creyente, no es destruirle, sino corregirle, y entonces en esa situación, pues, se le presenta una reprensión de parte de personas que son ancianas así como él. Ahora bien, vamos a suponer que ese pastor no hace caso a la reprensión y permanece en su pecado, persiste en pecar. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo que tenía ese problema. En primer lugar, porque él era menospreciado, porque era muy joven, por los que ya estaban en la iglesia. Después él era un extranjero, uno que había llegado allá, que estaba investido de la autoridad apostólica, pero que sin embargo eso lo podían ellos reconocer o no. Y Pablo le está exhortando constantemente, de manera que con su propio testimonio y con toda autoridad él corrigiese aquellas cosas que no andaban bien. Entonces, en este caso en particular,
es muy importante, me fui de la idea de lo que estaba enseñando, de que entonces se lleve a ese pastor que está persistiendo en el pecar a una situación en la cual todos los demás pastores que están ahí corrigiéndolo, pues se hagan copartícipe de una disciplina hacia ese anciano que está persistiendo en el pecado. Por eso él le dice, si alguno persiste en pecar, corrígelo delante de todos para que los demás también teman. Y ese contexto es un contexto completamente pastoral entre ancianos. O sea que el hecho de ver la caída de un ministro de nuestro Señor Jesucristo por causa de un pecado del cual no hay un arrepentimiento, es algo que se constituye en una especie de amonestación a fin de que otros pastores también, pues a través de la disciplina del Señor, pues sencillamente se guarden de no caer y persistir en el pecado. Entonces estamos hablando acá de cuál debe ser el trato para los pastores. Los pastores no son infalibles, son pecadores perfectamente bien, pero hay que tener mucho cuidado de guardar la forma que el Señor ha establecido en cuanto al trato. Y recuérdense que en cualquiera de los casos estamos hablando de una sola familia. La otra cosa que se enfatiza aquí es el hecho de que Pablo le advierte a Timoteo de que bajo ninguna circunstancia ni debe parcializarse, ni tampoco debe hacerse copartícipe del pecado de nadie, ni siquiera del caso en el cual sea un pastor. Muchas congregaciones, los diáconos o otros ancianos, pues ocultan, tapan la falta del líder o del pastor, ¿verdad? Y al taparla, al no confrontarla, pues lo que se hacen es parte de ese pecado. Y a Pablo le dice a Timoteo, mucho cuidado de no hacerte copartícipe de pecados ajenos. No lo haga bajo ninguna circunstancia. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso también. Y de hecho, gracias al Señor que como familia que somos, el Señor pone multiplicidad de miembros con multiplicidad de dones dentro de la iglesia, y la Biblia nos manda en este sentido guardarnos y amonestarnos los unos a los otros. En el caso de que haya una falta de parte de un anciano, un pastor, otros ancianos deben pues tomar las riendas del asunto, confrontar a la persona que está en pecado, ¿verdad? Y tratar de llevarle un arrepentimiento. Y de no ser así, debe sencillamente esa persona pues ser expuesta delante de los demás. Otra cosa también que el apóstol Pablo enseña acá es el hecho de que cuando se ordena a una persona para un ministerio, y en este caso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga mucho cuidado cómo impone las manos sobre alguna persona, y es la idea de ordenar o autorizar para llevar a cabo un ministerio, que lo haga con mucho cuidado. Es lo que dice el versículo 21, te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, dice, no haciendo nada con parcialidad. Y en el versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. A veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, pues sencillamente ser consecuente con personas que dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, pero hay que tener mucho cuidado, porque si el Señor nos llama a una persona a ministrar, y sobre todo en el oficio pastoral, hay que tener mucho cuidado, porque si una iglesia comete el error de ordenar como pastor a una persona que no ha sido llamada por el Señor a ese ministerio, pues lo que va a verse con grandes problemas. Entonces, hemos visto, hermanos, ahora o hasta ahora el trato que se debe tener, o que la iglesia como familia debe tener hacia los ancianos. Y el principio es, ¿cómo? Como a padres, con honra, con respeto, ¿verdad? Teniendo mucho cuidado de sus necesidades, cuidando del anciano, ¿verdad? Y en caso de que haya una falta, pues manejarla de la manera bíblica, de la manera correcta. Y otros ancianos deben tomar la responsabilidad, asumir la responsabilidad de llevar a cabo los correctivos necesarios. Bien, sigo ahora en cuanto a las madres, ¿verdad? Fíjense que habla de las ancianas. En el versículo 2 del capítulo 5, dice, a las ancianas como a madre. Luego que dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Cuando habla de las ancianas, está hablando igualmente de mujeres maduras, mujeres que pueden ser o no esposas del pastor, pero que en cualquiera de los casos son personas que debe haber una deferencia y una atención muy particular para con ellas. Yo creo que yo no tengo que abundar mucho en cuanto a cómo se trata a una mamá, ¿verdad? Porque
es algo que prácticamente el Señor lo pone en el corazón de los hijos. A veces hay malos hijos, pero en términos general nosotros sabemos lo que debemos hacer con nuestra madre. La Biblia nos manda a recompensar a nuestros padres una y otra vez, ¿verdad? Y en cuanto a las madres, pues nosotros tenemos siempre una devoción que se traduce a devolver un poco de la abnegación y el amor con que ella nos ha levantado, nos ha criado, se ha desvelado por nosotros tantas veces. Entonces dice, a las ancianas trátala como si fueran tu propia mamá. A veces hay personas que pierden la perspectiva, ¿no? Y dicen, esa vieja sí molesta. Un momentito, no es esa vieja, es tu mamá, ¿verdad? Y si es tu mamá, pues no es esa vieja, ¿verdad? Y la molestia no debería de ser molestia, sino debería de ser motivo de consideración que tú tengas hacia esa persona, sea quien sea, solamente por el simple hecho de que es una persona mayor, es una persona anciana, y muchas veces inclusive anciana en la fe también. Pero enfatiza acá el texto en cuanto a cómo debemos tratar en la iglesia a las viudas. Estas cosas, hermanos, yo sé que no son personales, ¿verdad? Pero tenemos que saberlas. Por algo el Señor las dejó en las Escrituras. Así que los que se están durmiendo, despiértense, porque no voy a dilatarme mucho tiempo en estas cosas. Las voy a ver lo más rápidamente posible. Fíjense que enfatiza a las viudas porque las viudas son dentro de las ancianas las que normalmente están desamparadas. Y la iglesia toda la iglesia tiene una responsabilidad de que esas viudas no queden desamparadas. Pero hace diferencia entre viudas y las viudas que en verdad lo son, como dice el texto aquí. Y habla en el versículo 9 aquí, dice, sea puesta en la lista solo la viuda, dice, no menor de 60 años, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a hablar de características que deben estar presentes en una persona que haya enviudado, que no tenga marido, ¿verdad? Y que consecuentemente puede ser una candidata a que la iglesia se ocupe de ponerle en una lista para una ayuda económica, financiera, para cuidar de sus necesidades temporales. Sea como sea, el versículo 4 lo primero que indica es que esta persona debe ser una persona que no solamente sea viuda, sino que también tampoco tenga hijos, que no tenga nietos. Porque si tienen hijos, si tienen nietos, los hijos y los nietos son los que deben ocuparse de ella. En el versículo 8 lo dice de una manera muy clara. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, es reprensible completamente, según dice el versículo anterior, el hecho de que una persona no se ocupe de sus padres, que no se ocupe de sus abuelos, ¿verdad? Y de manera muy particular, en el caso de que esa abuela o esa madre haya quedado viuda. Consecuentemente, ¿verdad? Es una responsabilidad de nosotros, los hijos cristianos, pues velar, ¿verdad? Por aquellas personas que son nuestras madres y no tienen ya esposos, o sea, han quedado viudas. Además de eso, lo enfatiza en el versículo 5, cuando dice que esta persona se ha quedado sola y habla de que es una persona que debe también, además de estar sola y no tener familiares, hijos y nietos que les puedan proveer, sea una persona que tenga más de 60 años de edad y que tenga o haya llevado una vida realmente piadosa. Habla de aquí de que debe ser una persona que haya sido diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. O sea, una persona que realmente esté dedicada a servirle al Señor, para que entonces la iglesia se ocupe de esa persona. Cuando habla de tener 60 años, enfatiza muy bien que las viudas jóvenes mejor es que se vuelvan a casar, por el hecho de que llega un momento en el cual sencillamente sus pasiones les demandan, ¿verdad? Y es mejor que se ocupen de rehacer sus vidas. Estamos hablando en un contexto en el cual muchos hombres morían muy jóvenes, sobre todo por el hecho de las mismas litis, las mismas guerras, ¿verdad? Y también por las enfermedades. Y cuando una mujer enviudaba, muchas veces se quedaba completamente desamparada. Entonces, para una viuda joven, lo mejor, si podía, era que se volviera a casar y volviera a levantar familia. En otro caso, entonces, que se consagrara al Señor definitivamente, y cuando pasase de 60 años de edad, si no tenía quien le cuidara, entonces esa persona debía ser cuidada por la iglesia. Fíjense que es interesante que en el versículo 9 también enfatiza el hecho de que haya tenido un solo marido. ¿Por qué? No lo sé. Pero si es una persona que enviudó y se casó y enviudó y se casó, o se casó y después enviudó, dice, esa persona no debía estar tampoco dentro de la lista de la iglesia de las personas que deben ser asistidas o ayudadas en sus necesidades. Además de esto, hermano, el versículo 10 habla de algo que es fundamental para el caso de las viudas. Las viudas deben ser atendidas en una manera directamente proporcional a su testimonio. Debe tener testimonio de buenas obras, de hospitalidad, de servicio.
o sea, de haber hecho misericordia con aquellos que estaban enfermos o necesitados. Hay hermanas que una vez enviudan, pues sencillamente se consagran al servicio del Señor, a servir a los santos, y estas personas en consecuencia pues vienen a tener por así decirlo, un encargo, ¿verdad?, similar a la posición pastoral, en el cual por su consagración absoluta deben ser ellos entonces guardados, remunerados en cuanto a sus necesidades. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la iglesia no es una entidad de beneficencia. No lo es. No lo es. Hay personas que creen que sí. Y de hecho hay muchas personas que llegan a las iglesias con esa intención. Llegan a las iglesias, están un tiempo en la iglesia y luego comienzan a pedir ayuda, ¿no? A pedir ayuda. Y muchas veces los hermanos, como dice la Biblia, que lo que hace la izquierda no lo sepa la derecha, pues entonces le dan y más nadie se entera. Pero no debe ser. O sea, no debe ser. Cualquier ayuda que una persona recibe dentro de la congregación debe recibirla porque está calificada para ello y debe ser directamente del cuerpo de diáconos de la congregación, que son los que están puestos por el Señor para esta misión. Recuérdense que en Hechos nosotros vemos cómo los diáconos precisamente son elegidos, ¿verdad?, como una consecuencia de que había un problema con las viudas. O sea, las viudas decían, a las viudas de los griegos decían que le ayudaban mejor a las viudas de los judíos que a ellas mismas. Entonces llegó un momento en que los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que ocuparnos de la predicación, de la oración, de la enseñanza de la palabra de Dios, del evangelio. Dicen, vamos a escoger dentro de la congregación hermanos de buen testimonio, de que puedan ocuparse de estas cosas. Y es como el Señor decide dar a la iglesia a los diáconos. Y los diáconos son los que deben ocuparse de velar por las necesidades de las viudas. Además de esto, vemos que hace referencia al trato que debemos tener con las personas jóvenes. Y el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo, en cierta manera, porque se trata de un hombre joven también, ¿verdad? Pero él estaba allá no como picaflor, como muchos que vienen a la iglesia. ¿Cuántos han pasado por esta iglesia, atrás de las muchachas bonitas de esta iglesia? ¿Cuántos? Ustedes no se imaginan. Y yo los veo que vienen y comienzan a floretear y llegan al culto de los jóvenes, se aparecen, y cuando ven que no se van a salir con la suya, por ahí cogen camino también, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque vienen con intenciones que no necesariamente son sanas, ¿verdad? Pero en fin, el hecho es que habla aquí en cuanto a cómo debemos tratar a los varones primeramente, a los jóvenes. Dice, a otros jóvenes, dice como hermanos. O sea, la relación que debe haber entre, qué sé yo, ¿quién mencionó? Eddie Jesús, que es joven, ¿con quién? Con Pedrito, debe ser una relación de hermanos. ¿Y cómo se tratan los hermanos? Bueno, los hermanos se tratan como se tratan los hermanos. ¿Cómo se tratan los hermanos? Que pelean muchísimo, pero se quieren tanto que por eso siempre se entienden, ¿verdad? Y cada uno trata del bienestar de su hermano, y cada uno trata de cuidar a su hermano. Y si tú te metes con mi hermano, vas a tener que embrujarte conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente somos hermanos. Y ese hilo de conexión en la sangre también se produce espiritualmente entre nuestras almas. O sea que con los más jóvenes debemos tratarlo como hermanos. Y cuando habla de las jóvenes, entonces dice como hermanas también. O sea que el trato debe ser fundamentalmente fraternal, sin ningún tipo de interés impuro. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo que tenga mucho cuidado de conducirse con las hermanas de la congregación con toda pureza. Y esto es importante que lo tengamos presente. Y hermanas jóvenes, ustedes que están aquí, cualquiera que se acerque a ustedes y no venga, ¿verdad?, con un espíritu de pureza, pues sencillamente rechácenlo. O sea, observen al hermano, observen al creyente, observen al piadoso, observen al Hijo de Dios, observen al cristiano, ¿verdad? Y no al hombre, no al muchacho, ¿verdad? Y entonces, si no es un siervo del Señor Jesucristo, esa no es una persona que ustedes lo quieren de ninguna manera para tenerlo ni siquiera cerca, mucho menos como esposo futuro. O sea que la pureza con que alguien se acerque a ustedes es algo que es importante que ustedes lo observen. Finalmente, habla aquí del trato para con los patronos, capítulo 6, cuando dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Óyeme esto. O sea, la actitud de un empleado o de un siervo en términos generales, en este caso se trataba de esclavos. Hoy día no hay esclavitud, pero hay servidumbre, ¿verdad? La actitud de alguien que sirve es tan importante que la doctrina que predicamos, o sea, la doctrina que enseñamos, el cristianismo que nosotros exponemos, puede verse completamente dañado o bajado completamente por causa del testimonio. Por eso dice aquí, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina que profesamos tener.
En cierta manera, yo diría que la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos autoridades o jefes sobre nosotros, jefes o jefas sobre nosotros. Y la actitud que debemos tener con ellos, dice, debe ser similar a la que dice que debe tenerse para con los ancianos que se ocupan de predicar y enseñar. Una actitud en la cual sean dignos de doble honor. No solamente el honor normal, sino algo adicional, algo que realmente sea realmente una honra o una consideración muy particular. De ninguna manera nosotros podemos ser como el resto de la gente que trabajan para un patrono y sin embargo lo que están es acabando con el patrono y minando la empresa o criticando a la dueña de la casa o lo que fuera, sino todo lo contrario. Debemos cuidarles, debemos apreciarles. Y dice la Escritura acá de una manera muy particular que debemos hacer esto todavía con más énfasis o más entrega cuando se trata de un creyente o una creyente a quien servimos. Como dice el texto aquí, en el versículo 2, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser creyentes, sino sírvanles, dice, mejor, por cuanto precisamente son hermanos los que se están beneficiando de tu trabajo, de tu servicio. Dice, sírvanles mejor. ¿Saben una cosa? No son una ni dos las veces que yo he recibido el testimonio de hermanos que han empleado a otros hermanos y han tenido que lamentarse terriblemente de haberlo hecho. Porque por ser hermanos, entonces, en vez de ser más responsables, son más irresponsables, ¿verdad? Y por ser hermanos, en vez de ser más cumplidores, son menos cumplidores. Y son menos respetuosos. Y son un mal testimonio, inclusive, para la propia fe de aquel que los ha contratado. Dice la Biblia que todo lo contrario. Si tenemos personas a quien servimos, si tenemos personas que están en autoridad sobre nosotros, debemos servirles y servirles, dice, con doble honor, con todas las consideraciones, la honra, el esfuerzo, el buen servicio, el buen trabajo, porque esto es parte de lo que nosotros exponemos como cristianos. De otra manera estamos blasfemando el nombre del Señor que está sobre nosotros. Estamos hablando ¿se recuerdan? De cosas de familia, ¿verdad? De cosas de familia. Así se llama el mensaje de esta mañana, cosas de familia. Yo pensaba predicar sobre otra parte, ¿verdad? Esta mañana, pero realmente creo que estas cosas algún día tenemos que verlas en la congregación. Casi nunca se predica sobre esto, que no es ética pura y simplemente, va mucho más allá. Estamos hablando de la verdadera comunión que debe haber dentro de la familia de Dios. Y finalmente, hermanos, y ahora sí es finalmente, habla aquí en los versículos que siguen, del 3 al 5, de qué debemos hacer cuando aparecen personas que contradicen estas enseñanzas, ¿verdad? Y es lo que dice cuando dice, en el versículo 3, cuando dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma. ¿No se conforma a qué? A lo que dice el versículo 2 anteriormente. Dice, esto manda y exhorta. El apóstol Pablo en una ocasión, en otro, versículo 11, por ejemplo, del capítulo 4, dice, esto manda y enseña, ¿verdad? En el versículo 21 del capítulo 5 dice, guardas estas cosas. O sea, el apóstol Pablo enfatizaba que era necesario que Timoteo guardara estas cosas y la instruyera y ordenara que se cumplieran dentro de la iglesia de Éfeso. Todas estas cosas que estaba recomendando acá. Pero siempre aparece alguien que dice, no, eso no es así. Esto lo dice el pastor porque él quiere que le aumenten el sueldo, o él quiere que cuando él hable nadie le discuta, o eso es porque la hermana fulanita. Hay muchas personas que comienzan a hacer, como dice de algunas viudas, aquí, dice que incurren en aprender a ser ociosas, andando de casa en casa, y que no solamente son ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Versículo 13, ¿verdad? Y hay personas que están siempre ahí, sembrando cizaña, criticando. Y cuando aparecen estas personas, el texto dice exactamente qué es lo que debemos hacer. ¿Cuál es el trato que nosotros los creyentes debemos tener con aquellas personas que vienen y contradicen las enseñanzas de la palabra de Dios? Lo dice muy claro acá. Versículo 13, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y al final de todo esto, después versículo 5, dice que son personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego dice que, al final dice, ¿qué? Apártate de los tales. Dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo van a aparecer personas con esa actitud, ¿verdad?
que dicen, sí, la Biblia lo dice, pero, o a mí no me parece, o yo no estoy de acuerdo. Cuando alguien dice yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Cuando ustedes oigan eso, prendan luz de alerta. El yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? A mí no me parece, porque seguramente son personas de las cuales sencillamente lo que hay que decir, ok, está bien. Tienes algo que decir, ve donde el pastor y díselo a él, yo no quiero saber, ¿verdad? Hay que apartarse de esas personas. Todas estas cosas tienen que ver con el tipo de interacción social dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya todos sabemos lo que tenemos que hacer? Sí, pues vamos a hacerlo así. Hagámoslo así. Van a venir muchas ocasiones, de hecho constantemente están surgiendo este tipo de conflictos interpersonales dentro de la iglesia. Es bueno que tengamos una referencia clara y que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios viviente, que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es un estudio bíblico. Reténganlo. Oramos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo quería, Señor, que tú me dieras un sermón para tu iglesia en esta mañana, Señor. Pero lo que me has dado es instrucciones, Señor. Ruego, Señor, que permitas que yo siempre la aplique en mi corazón, en mi persona, en la de los míos, Señor, mi familia y también, Señor, en tu iglesia, como pastor, como anciano. Guárdame, Señor, de pecar y mucho menos persistir en el pecado, Señor. Y dame, Señor, la humildad para que, en el caso de que así sea, yo pueda recibir la amonestación y la reprensión y la corrección de las personas que tú pones para eso. Guarda a mis hermanos, Señor, de tener cualquier tipo de trato que no sea amoroso, Señor, entre ellos. Como hermanos, cuidándose, guardándose, Señor, perdonándose unos a los otros, Señor. De manera que el adversario no tome ningún tipo de ventaja sobre nosotros, Señor, porque Él siempre está maquinando, Señor. Permite, Padre, que podamos crecer en Cristo y de esta manera, Señor, ser fortalecidos interiormente, espiritualmente y constituirnos, Señor, en instrumentos de bendición para los que no te conocen, además de para tu propia casa, Señor. Permítenos, Padre, administrar tus cosas con sabiduría y con prudencia. Y guárdanos, Señor, de hacernos copartícipes de pecados ajenos, Señor. Te doy gracias por esta mañana gozosa. Damos gracias, Señor, por la presentación de Francis Daniel, Señor. Que damos gracias por sus padres y sus familiares entre nosotros. Y también, Padre, por aquellos otros que has traído esta mañana, los cuales están escuchando, Señor, cómo tú nos indicas la manera como debemos vivir. En este caso, Señor, dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu iglesia. Permite que en su momento, Señor, lo pongamos, Señor, por obra y practiquemos el amor cristiano entre todos nosotros. Despídenos, Señor, ahora con tu bendición. Recibe esta última alabanza, Padre, y permite, Padre, que podamos en este día de la semana, este primer día de la semana, pues permanecer delante de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano director.